Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Arrancamos con un titular que a primera vista parece una simple noticia económica. El gobierno se prepara para subir el salario mínimo interprofesional un 3,1%. La cifra que todos escucharemos será 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas. Pero los documentos que tenemos sobre la mesa, principalmente la memoria económica que acompaña esta decisión, cuentan una historia mucho más compleja. No es solo un ajuste en la nómina. Detrás de ese 3,1% se esconde una maquinaria financiera con un impacto sorprendente en las arcas del Estado y que además está encendiendo la mecha de varios conflictos. Hoy vamos a desentrañar esa historia oculta. Exacto. Lo que vamos a analizar no es el anuncio, sino la fontanería del sistema, por así decirlo. La memoria económica es el manual de instrucciones de esta subida y revela cosas que no salen en los titulares. Vamos a centrarnos en tres grandes áreas. Primero, la contabilidad del Estado. Como una medida para aumentar rentas, acaba generando un beneficio neto para la administración. Es fascinante. Segundo, el efecto dominó. Como este nuevo salario mínimo no es una cifra aislada, sino que actúa como un interruptor que reajusta todo un ecosistema de ayudas. Y tercero, y quizá lo más relevante para el futuro, la batalla que se está gestando sobre cómo se debe aplicar esta y las futuras subidas. Perfecto. Empecemos por esa contabilidad porque es lo que más choca de entrada. La lógica nos dice que si subes el salario a la gente que menos cobra, y además nos dicen que esos trabajadores no pagarán IRPF por esa subida, el Estado debería, como mucho, quedarse igual, o gastar más, pero los papeles dicen lo contrario. ¿Cómo es posible que el Estado vaya a ingresar más dinero? Aquí es donde la economía se aleja de la intuición. El informe es muy claro. Habla de un ingreso neto para las arcas públicas de más de 311 millones de euros para el año 2026. La palabra clave, como decías, es neto, porque es el resultado de una resta entre cifras muy grandes. Por un lado, tenemos un aumento de ingresos brutos previsto de casi 538 millones de euros. Espera un momento. ¿Más de 500 millones de euros de ingresos extra para el Estado por subir el SMI? Si no es por el IRPF, ¿de dónde sale ese dinero? Fundamentalmente de las cotizaciones sociales. Es un efecto indirecto, pero masivo. Cuando sube el salario base de un trabajador, la base sobre la que se calculan sus cotizaciones a la Seguridad Social, al SEPE para el desempleo y al FOGASA, pues también sube. Tanto la parte que paga la empresa como la pequeña parte que paga el trabajador aumentan. Claro. Multiplica ese pequeño aumento por los más de 2 millones de personas afectadas y la cifra se dispara. De esos 538 millones de ingresos, el informe calcula que 486 millones, la inmensa mayoría, provienen directamente de este aumento en las cotizaciones. Entiendo. No es un impuesto directo, sino una mayor contribución al sistema de protección social que al final gestiona el Estado. Es una transferencia de dinero desde empresas y trabajadores hacia la caja común. Pero entonces, si el ingreso bruto es tan alto, ¿dónde está el gasto que lo reduce a ese neto de 311 millones? Esa es la otra cara de la moneda, y nos lleva directamente al segundo punto que mencionábamos, el efecto dominó. El salario mínimo no es solo el suelo que puede cobrar un trabajador. En la legislación española funciona como una unidad de medida, un índice de referencia, para calcular un montón de otras prestaciones y ayudas. El informe del Ministerio de Trabajo lo detalla. Estima que esta subida del SMI obligará a un aumento del gasto público de unos 226,67 millones de euros. O sea que, para tener la foto completa, hay que entender que el SMI es como una pieza central en un mecanismo muy grande. Si la mueves, se mueven muchas otras. Exactamente. Es la referencia clave del sistema de rentas mínimas. Por un lado, el Estado ingresa más porque las cotizaciones se calculan sobre una base mayor. Por otro, gasta más porque los umbrales y las cuantías de ciertas ayudas también se calculan sobre esa misma base. Lo interesante es que, según estos cálculos, la entrada de dinero por cotizaciones es significativamente mayor que la salida por el reajuste de prestaciones. De ahí sale el beneficio neto. Aunque bueno, el propio documento advierte con cierta cautela que la relación no es perfectamente lineal y que estas son estimaciones. Pero la tendencia es clara. Vale, profundicemos en ese efecto dominó, porque hablar de prestaciones en general es un poco abstracto.
Los documentos que analizamos dan ejemplos muy concretos para que se entienda bien cómo funciona. Sí, se centran en dos casos muy ilustrativos. El primero es el de las prestaciones no contributivas por desempleo. No hablamos del paro que uno cobra por haber cotizado, sino de las ayudas posteriores, para quienes han agotado esa prestación o para colectivos específicos como los mayores de 52 años. Para acceder a estas ayudas existe un requisito fundamental: no superar un cierto límite de ingresos mensuales. Lógico, para asegurar que la ayuda llega a quienes tienen rentas más bajas y carecen de otros recursos. Precisamente. Pues bien, ese límite está indexado al SMI. Concretamente, se sitúa en el 75% del salario mínimo. Al subir el SMI a 1.221 euros, ese tope de ingresos para poder solicitar la ayuda pasa automáticamente de 888 a 896 euros al mes. Podría parecer un cambio menor, solo 8 euros, pero es crucial. Claro. Esa pequeña subida del umbral significa que un nuevo grupo de personas, aquellas que ganan entre 888 y 896 euros por otras vías, ahora sí cumplen los requisitos. Ahora pueden solicitar la ayuda. Amplía, aunque sea ligeramente, el universo de beneficiarios potenciales. Y eso implica más gasto para el Estado. Entendido. Es un ajuste automático que expande la red de seguridad social. Y el otro ejemplo que destaca el informe es el del subsidio agrario, un sector con una regulación muy particular. ¿Qué ocurre ahí? Este caso es fascinante porque muestra la precisión con la que se intenta ajustar el sistema. En el subsidio agrario, el tope de renta para poder recibirlo también se ajusta con la subida. Pasa de 1.184 a 1.195 euros. Pero aquí viene el detalle interesante que el propio informe subraya. Esa nueva cifra de 1.195 euros es muy parecida al nuevo salario mínimo neto. Es decir, a lo que un trabajador que cobra el SMI se lleva realmente al bolsillo después de pagar sus cotizaciones. O sea que no es una cifra casual. Se busca deliberadamente que el umbral para recibir la ayuda agraria esté prácticamente alineado con lo que se gana trabajando por el salario mínimo. Exacto. Demuestra que hay una filosofía detrás. Se intenta mantener una coherencia fina entre lo que se considera una renta mínima por trabajo y los límites para acceder a las ayudas sociales. No son números aleatorios, sino un intento de equilibrar el sistema para que no haya grandes saltos o desincentivos entre percibir una ayuda y aceptar un trabajo con el SMI. Es un ajuste de relojería. De acuerdo. La parte numérica parece clara. Ingresos, gastos y reajustes automáticos. Pero los documentos sugieren que esto es solo el primer acto. La subida se aprobará en breve, probablemente antes de fin de mes, pero el Ministerio de Trabajo ya está pensando en el siguiente paso. Y es aquí donde la temperatura empieza a subir de verdad. Así es. Una vez que se fije la nueva cifra del SMI, la atención del Ministerio se dirige a una práctica empresarial muy extendida y para muchos polémica. La llamada absorción y compensación es un mecanismo legal que permite a una empresa cumplir con la subida del salario mínimo sin que el sueldo total del empleado aumente la misma proporción. ¿Cómo funciona exactamente? Porque suena a truco de contabilidad para anular el efecto de la subida. En esencia es así. Imagina un trabajador cuyo salario base es inferior al nuevo SMI, pero que cobra diversos complementos, un plus de antigüedad, otro de productividad, quizá uno por nocturnidad. Su sueldo total está por encima del nuevo SMI. Cuando llega la subida, la empresa está obligada a subirle el salario base hasta el nuevo mínimo legal. Sin embargo, la ley le permite absorber esa subida reduciendo la cuantía de los otros complementos, de forma que el salario final, el que llega a la cuenta bancaria, apenas cambia. Se cumple con la letra de la ley sobre el salario base, pero se neutraliza el espíritu de la norma, que es que el poder adquisitivo real del trabajador aumente. Visto así, parece que vacía de contenido la propia subida del SMI para muchos trabajadores. Y según los documentos, el ministerio de Yolanda Díaz quiere ponerle fin a esto. Quiere prohibirlo, sí. La intención es modificar la normativa, probablemente el Estatuto de los Trabajadores, para impedir que las empresas puedan usar los complementos salariales para absorber o compensar las alzas del SMI. El objetivo es que la subida del salario mínimo sea siempre una subida real y efectiva en el bolsillo de todos los empleados afectados, sin que pueda ser neutralizada. Una medida de gran calado.
Pero, según se desprende de los informes, la controversia no está solo en el qué, sino sobre todo en el cómo planean hacerlo. Y aquí es donde se desata la batalla en tres frentes. El Ministerio de Trabajo quiere aprobar este cambio a través de un Real Decreto Ley. Para quien no esté familiarizado, es una herramienta legislativa que permite al Gobierno aprobar normas con rango de ley de forma muy rápida, por razones de extraordinaria y urgente necesidad, sin pasar por el largo proceso de debate parlamentario que requiere un proyecto de ley. Entra en vigor inmediatamente, aunque luego el Congreso deba convalidarlo. Y claro, usar esa vía rápida para un cambio estructural en las relaciones laborales ha hecho saltar las alarmas. Todas las alarmas. El primer frente de oposición es, lógicamente, la patronal, la COE. Su oposición es doble. Por un lado, se oponen al contenido de la medida, argumentando que ataca la libertad de negociación de los convenios colectivos y añade una rigidez enorme al sistema salarial. Pero su principal caballo de batalla es la forma. Consideran que un cambio de este calibre no puede hacerse por la vía de urgencia, que no hay tal urgencia, y que debe tramitarse como un proyecto de ley ordinario, con sus debates, sus informes de expertos y la posibilidad de presentar enmiendas. Han amenazado directamente con llevar la norma a los tribunales, argumentando un posible uso inconstitucional del decreto ley. Es decir, una batalla por el procedimiento que acabaría en el Tribunal Constitucional. Eso ya es un conflicto de alto nivel. ¿Y el segundo frente? Los documentos hablan de fricciones dentro del propio gobierno de coalición. Y este es quizás el punto más delicado y revelador. El análisis que manejamos afirma que el Ministerio de Economía, ahora dirigido por Carlos Cuerpo, no comparte la iniciativa de trabajo. La discrepancia parece ser tanto de fondo como de forma. Economía suele tener una visión más centrada en la competitividad empresarial, el control de la inflación, el impacto macroeconómico, y podría ver esta medida como un factor que añada costes y rigidez a las empresas en un momento delicado. Además, tampoco parecen cómodos con el uso del decreto ley para una reforma de este tipo. Entonces, no es solo un choque entre gobierno y empresarios, ¿es una grieta dentro del propio motor económico del Ejecutivo? El Ministerio de Economía con una perspectiva macroeconómica y los empresarios defendiendo sus intereses y la seguridad jurídica, y con los tribunales como el árbitro que podría tener la última palabra. Esto convierte lo que era un debate sobre salarios en una lucha de poder sobre cómo se legisla en España y cuáles son los límites del gobierno. Resumiendo el viaje que hemos hecho, partimos de una cifra, un 3,1% de subida salarial, que parecía una noticia sencilla y positiva. Pero al analizar la maquinaria interna, descubrimos que es una operación que deja un beneficio neto de más de 300 millones en las arcas del Estado. Vimos que actúa como una palanca que reajusta todo el sistema de ayudas sociales. Y, finalmente, vemos que es el detonante de un choque político y legal de primer orden sobre el futuro de la estructura salarial en el país. La historia era mucho más profunda de lo que parecía. Muchísimo más. Y nos deja con una reflexión final que va más allá de los números y las disputas políticas del momento. El debate que se plantea entre usar un real decreto o un proyecto de ley puede sonar a un tecnicismo para abogados constitucionalistas, pero en realidad es una cuestión fundamental sobre la salud de una democracia y cómo se toman las decisiones económicas importantes. Es la eterna tensión entre la supuesta eficacia de la rapidez y la legitimidad que da el debate y el consenso. Justo esa es la clave. Y la pregunta que flota en el ambiente es, en un tema tan sensible como la estructura de los salarios, que afecta a la vida de millones de trabajadores y a la viabilidad de miles de empresas, ¿qué principio debe primar? ¿La agilidad de una decisión gubernamental que argumenta querer proteger de forma inmediata a los más vulnerables? ¿O el proceso más pausado del debate parlamentario, la negociación con los agentes sociales y la búsqueda de un consenso más amplio, aunque eso signifique que la medida tarde más en llegar o llegue modificada? No hay una respuesta fácil, y la que se dé en este caso sentará un precedente muy importante para el futuro de las reformas laborales en España. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.